Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. En este momento, con el caso catalán, pues a veces da esa impresión, da la misma impresión que vimos en el caso de la independencia de Cuba, cuando los separatistas cubanos masones parecía que estaban en consonancia con el gobierno masón de Sagasta, que el señor Sagasta parecía que estaba llevando la guerra con la intención deliberada de perderla, y hoy en día parece que el señor Rajoy y la señora Soraya están gestionando este tema del separatismo catalán con la intención de perderlo. No se entiende sino porque hace unos días el señor Puigdemont votó por delegación en el Parlamento catalán cuando el Tribunal Constitucional había dicho que no podía. Y no ha habido ninguna represalia contra el presidente del Parlamento catalán. No se entiende por qué el gobierno de España da órdenes de que no se emitan las imágenes de violencia del 1 de octubre, de violencia de separatistas contra la policía y la Guardia Civil. O por qué esconde ese informe de la Guardia Civil, donde se explican las más de 300 acciones violentas de los separatistas contra Policía y Guardia Civil. ¿Por qué el gobierno de España renuncia una y otra vez a hacerle la guerra ideológica a los separatistas? ¿Por qué mientras los separatistas pagan embajadas por todo el mundo, parece que el gobierno de España ordena a sus embajadores y cónsules que no digan nada, que no trabajen a favor de la unidad de España en el extranjero? ¿Por qué no ha controlado el fondo de liquidez autonómico que ha financiado el golpe separatista? ¿Por qué todas estas huidas de Puigdemont, de Marta Rovira y de toda esta gente sin que el CNI se entere? ¿Por qué no se enteró tampoco de dónde estaban las urnas y las papeletas? ¿Por qué tampoco se enteró de que los Mossos no iban a apoyar a la policía y a la Guardia Civil el 1 de octubre? Evidentemente, claro que lo sabían, claro que se enteraban. Son errores deliberados, están haciendo lo mismo que hizo Sagasta durante la guerra de secesión de Cuba. La señora Soraya, que dicen ahora que es la dueña del cotarro, que maneja todas las televisiones, que maneja el CNI, esta chavalita llegada hace 5 minutos a la política española, y es aquí ya la dueña de todo el país. De verdad, ¿quién se cree eso? ¿Quién es Soraya? Soraya no es nadie, es la chica de Cebrián, es la chica del Club Bilderberg en España. De verdad, es ella la que maneja las televisiones, es ella la que maneja la Sexta y la 4 y todo esto. Ella no maneja nada, es otra mandada más, como Rajoy, y les han mandado que miren hacia otro lado en el tema del separatismo catalán, que monten la ventana de Overton, que nos asusten con la independencia de Cataluña, que nos asusten con revueltas en las calles, para que más adelante aceptemos una reforma de la Constitución que será más de lo mismo, que será prácticamente la sentencia de muerte de España como Estado nacional soberano. ¿Por qué tampoco van a permitir que se pueda estudiar en español en Cataluña después de haberlo anunciado? ¿Y por qué el señor Albert Rivera también se ha callado como un muerto con todo esto que ha pasado con Alemania y con todo esto de no poder estudiar en español en Cataluña? Porque también está metido en el ajo, también está metido en el cotarro. Los 4 partidos masónicos del régimen están los 4 metidos en lo mismo. Es constante esta propaganda a favor de más federalismo, de una reforma de la Constitución, que el actual marco jurídico no vale, que las autonomías ya no son suficientes y que hay que dar más y más y más competencias y más dinero a los separatistas. ¿De verdad nos creemos que eso es la solución? Eso será acelerar la destrucción de nuestra soberanía nacional. La solución es lo contrario, una reforma sí, pero para acabar de una vez con las autonomías y para ilegalizar de una vez a los partidos separatistas. Esto es un engaño. Nos podemos enfadar todo lo que queramos con la cúpula alemana, pero los culpables están aquí. La culpa está en Madrid. La cúpula del régimen del 78 es la culpable de todo lo que está pasando, y no dejemos que desvíen la atención hasta Alemania, porque los culpables son ellos. Directamente nos toman por imbéciles,
por imbéciles, porque hay verdaderamente una gran parte de la población que sigue siendo imbécil y que repite los mantras del sistema como si fueran un loro. Luego has tocado otro tema también muy interesante, el tema del informe de la Guardia Civil que acredita ante el Tribunal Supremo 300 actos violentos del proceso en Cataluña. Ojo, esos los que acredita la Guardia Civil, porque agresiones callejeras, presiones en los trabajos, bullying en las escuelas, todo eso no está incluido. Son solo, desde que se inició el proceso, 315 casos documentados por parte de la Guardia Civil. Claro, este gobierno que ahora dice Dastis que está indignado con Alemania, ordena que se oculte este informe, que se esconda, que no se muestren las imágenes. Normal que los sinvergüenzas de Alemania, los sinvergüenzas de los jueces masones alemanes de esta Unión Europea, pues digan, no, es que no ha habido violencia. Bueno, perdón, tampoco han dicho que no haya habido violencia, han ido todavía más lejos, han tenido la cara repugnante, porque es que es para partírsela, de decir que no ha habido una violencia suficiente como para doblegar al Estado y hacerle cumplir pues las exigencias de los golpistas. Oiga, es que si la violencia hubiera sido la suficiente como para doblegar al Estado, estaríamos hablando del nacimiento de una nueva nación. Y por supuesto, si la violencia hubiera sido la suficiente para doblegar al Estado, el Estado no podría hacer nada absolutamente contra los secesionistas. Cuando una parte por la violencia doblega a un Estado, se llama independencia nacional. Es decir, que no le pueden acusar de rebelión, sí le acusan y reconocen que ha habido violencia y que es culpa de Puigdemont, pero no la suficiente. Pero esto qué desvergüenza es. O sea, ¿cómo podemos estar en una Unión Europea que nos obliga a recortar pensiones, que nos obliga a cambiar nuestra Constitución para el único cambio constitucional que ha habido, de esa porquería de Constitución que tenemos en todos estos años, fue hace nada, y fue para garantizar que en caso de tener que pagar la deuda o nuestras pensiones y gasto social, antes priorizaremos el pago de la deuda? Y eso nos obligó la Unión Europea, y rápidamente los dos grandes partidos, el supuesto socialista y el supuesto patriota, corrieron a aprobar esa reforma. O sea, estos sinvergüenzas que nos obligan a aceptar cuotas de refugiados, que sabemos que muchos de ellos son simpatizantes del ISIS y otros muchos terroristas directamente, que han estado combatiendo al señor Assad y a los rusos en territorio sirio. O sea, nos obligan a aceptar terroristas. Y luego se escandalizan cuando hay un loco que coge un camión y atropella a un montón de gente en plena Navidad, en Alemania, en Barcelona, en Madrid o donde les dé la gana. O sea, esta Unión Europea que nos obliga a retirar la doctrina Parrot y a soltar a decenas de asesinos, psicópatas, terroristas, asesinos múltiples, asesinos en masa, pedófilos, criminales de todo pelaje. Esta Unión Europea que nos obliga a todo eso recibe una orden de un juez español perfectamente documentada que le dice: este señor es culpable de un delito de rebelión, cuando además ustedes en sus leyes tienen penado el separatismo, cosa que en España no pasa. Este señor no se le persigue por separatista, por desgracia ser separatista es legal, se le persigue por tratar de llegar a sus fines, de lograr sus fines, de una forma al margen de la ley. Están persiguiendo a Puigdemont por tratar de lograr de una forma ilícita unos fines que para la justicia española son lícitos. Sin embargo, tenemos que aguantar por un lado que nos mientan los alemanes en nuestra cara, y por otro que el gobierno y todos sus blogs y todos los medios asociados al gobierno o al sistema, porque recordemos que el gobierno muchas veces no es más que un punching ball del sistema, que está ahí para recibir bofetones a diestro y siniestro, para llevar al final al pueblo español hacia el callejón sin salida al que nos quieren llevar. Pues tenemos que aguantar que el Confidencial dice: Alemania amenaza el plan de Rajoy para descabezar el independentismo. Lo repito, ¿qué descabezar el independentismo? Si todos estos son cabezas de turco, si mañana continúa el proceso y no se les imponen penas
graves y no ven consecuencias, mañana tenemos otra nueva hornada de independentistas ahí colocados, encima pagados por el Estado español, por el dinero público, si es que sale rentable, mientras que los patriotas estamos siendo acosados. Y esa es la realidad. Nos están engañando desde nuestro gobierno y nos están engañando desde Alemania.